Un millonario regresó a casa con el corazón roto y descubrió algo increíbles sobre sus hijos. Alejandro se bajó del automóvil, sintiendo el calor del sol de su pueblo, que hacía tiempo no tocaba su piel. Las calles empedradas parecían más estrechas, como si el mundo que había construido en Miami le hubieran robado la perspectiva. En su pecho palpitaba una tristeza profunda, esa sensación de vacío que resulta de un éxito rutilante que no brilla al lado de las risas de sus hijos. Había logrado todo, mansiones, coches de lujo, pero ahora cada trofeo le parecía un recordatorio de su fracaso familiar. Mientras caminaba hacia su hogar, su mente revivía los recuerdos de su infancia. Valeria correteando en la plaza, Santiago persiguiendo mariposas. Ahora esos niños se habían convertido en adolescentes distantes. La advertencia de su amigo en Miami resonó en su mente. Volver es un riesgo, Alejandro. A veces los caminos no llevan a donde esperamos. Cada paso era un pulso de incertidumbre, una lucha entre lo que era y lo que habría deseado ser. La idea de encontrar un puente entre su pasado y un presente quebrado lo aterraba. La primera vez que vio a Valeria y Santiago, se detuvo en seco. La tensión era palpable, un aire denso, lleno de reproches ocultos y falta de confianza. «Papá regresó», murmuró Valeria con desdén, mientras Santiago solo se encogía de hombros desinteresado. Cada palabra que intentaba articular se le atascaba en la garganta, atrapada entre la culpa y el deseo de conectar. ¿Cómo justificar años de ausencia, de silencio? Un padre que se va a buscar fortuna y regresa a un hogar que ya no es suyo. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado. Valeria y Santiago hablaban de un proyecto para renovar la escuela del pueblo, algo que estaban llevando a cabo con la dedicación que a él le faltó. Alejandro sintió, por un momento, un destello de orgullo, pero pronto fue eclipsado por la sombra del remordimiento. Ellos habían asumido un legado que una vez consideró importante, algo que él había, en su afán por tener más, olvidado. La presión en su pecho aumentaba. ¿Era posible revertir el dolor que había causado? En ese instante se dio cuenta de que su fortuna era un muro entre ellos. ¿Podría su conocimiento empresarial ser de utilidad para sus hijos? Un deseo intenso de ser parte de sus vidas lo invadió, empujándolo a participar en el proyecto educativo. Pero, ¿cómo podrían confiar en un padre que había puesto su carrera y su ambición antes que a ellos? La mirada de Valeria era un espejo que reflejaba la desconfianza que había cultivado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento más crudo llegó cuando Alejandro descubrió un mural pintado por Valeria y Santiago en la plaza del pueblo. Las imágenes representaban la historia de su familia, la lucha y el sacrificio de cada generación. Su belleza era a la vez inspiradora y dolorosa. Pero un rayo de tristeza atravesó su corazón al leer una frase que se quedó grabada en su mente. «Papá, regresaste, pero ¿realmente estás aquí para quedarte?» Ante esa inquietante pregunta, Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La verdad era un abismo, y atravesar esa distancia emocional se iba tornando más complicado. Su pasado, el dolor de su ausencia, empezaba a llegarle con una fuerza implacable, y se preguntaba si sería capaz de sanar las heridas que él mismo había causado. Alejandro se encontraba en la plaza, frente al mural que sus hijos habían creado.
Las imágenes parecían cobrar vida en su mente, contándole una historia que él había ignorado durante demasiado tiempo. Sintió la urgencia de cambiar una narrativa que parecía estar predeterminada. ¿Y si pudiera usar sus habilidades empresariales no solo para construir un imperio, sino para reconstruir su familia? Así nacía un deseo nuevo en él. El deseo de ser no solo un padre presente, sino un mentor. Regresó a casa con una idea chispeante en su mente. Necesitaba hablar con Valeria y Santiago, proponerles una estrategia para el proyecto escolar, pero sobre todo buscaba una oportunidad para abrir un diálogo sobre sus sentimientos y expectativas. Con cada paso, las inseguridades comenzaron a asediarlo. ¿Cómo iban a reaccionar? Sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Al llegar a la sala, los encontró sentados en el sofá, inmersos en sus dispositivos. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. «Chicos», empezó, con una voz que intentó que sonara firme. «He estado pensando en lo que ustedes están haciendo por la escuela. Quiero ser parte de esto». Se dio cuenta de que su frase sonaba limitada, pero era lo que había podido articular en ese momento. Valeria levantó la mirada. ¿Parte de esto? ¿Por qué ahora? ¿No era suficiente usar tu tiempo en Miami? Santiago la miró con desapego, pero Alejandro pudo ver un atisbo de interés en sus ojos. Fue entonces cuando comprendió que debía arriesgarse aún más. No solo estaba ofreciendo su experiencia, tenía que ofrecer su vulnerabilidad. «Sé que he estado ausente», continuó, «y no sé cómo reparar eso. Pero quiero aprender de ustedes, quiero ayudarles a llevar a cabo este proyecto, quiero que se sientan respaldados en este esfuerzo». La sinceridad de sus palabras pesaba en el aire. La reacción de sus hijos fue silenciosa, un silencio que parecía un territorio hostil. Valeria frunció el ceño y cruzó los brazos. «¿Qué exactamente puedes aportar? Solo has estado sentado en un escritorio durante años, ¿verdad?» El desafío en su voz era explícito. Alejandro sintió una punzada en su interior. Era el reflejo de todo lo que había descuidado y la prueba de que sus palabras aún no eran suficientes. Sin embargo, en lugar de replegarse ante la confrontación, encontró en esa tensión una oportunidad. Podría organizar talleres sobre gestión de proyectos. Les enseñaría a captar fondos, a presentar ideas. Quizás podríamos hacer un plan de negocios para el proyecto de la escuela, respondió, intentando transformar su pasión en una propuesta concreta. Sin embargo, sabía que necesitaba dar más que solo una oferta laboral. Tenía que demostrarles que estaba comprometido no solo a nivel profesional, sino también emocional. Valeria lo miró a los ojos, midiendo sus palabras. «No quiero que esto se convierta solo en otra manera de demostrar que puedes tener éxito. Quiero que sea real. Quiero que entiendas lo que esto significa para nosotros». El fuego en su voz era una mezcla de esperanza y desconfianza, y Alejandro sintió el desafío de su hija como un llamado a la acción. Era el momento decisivo. Tenía que despojarse de la coraza que había construido a su alrededor. «Estoy dispuesto a hacerlo», afirmó, mientras un nuevo sentido de propósito llenaba su voz. «No solo quiero hablar. Estoy aquí para mostrarles que he cambiado, que estoy listo para aprender de ustedes. Daré lo mejor de mí». Pero ese compromiso solo era un primer paso. La mirada de Valeria aún era escéptica, y Santiago permanecía en silencio, observando, evaluando. Alejandro sintió que la frontera entre un viejo y un nuevo Alejandro era aún frágil, como un puente que necesitaba ser reforzado. Era el momento de actuar, pero también de enfrentar su propia vulnerabilidad. Mientras Valeria comenzaba a formular preguntas sobre su propuesta, el peso de sus miedos se apretaba a su alrededor. ¿Podría realmente romper la distancia que existía entre ellos?
Sabía que el camino hacia la redención sería complicado y que la confianza no se ganaba de la noche a la mañana. El verdadero reto estaba por venir. Alejandro se dio cuenta de que el fin de su búsqueda personal era solo el comienzo de otro desafío aún mayor: reconstruir la confianza. En su interior, la duda resonaba con insidiosa claridad. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar sus propios demonios y demostrar que podía estar presente no solo físicamente, sino emocionalmente? Mientras sus hijos respondían a su propuesta, una nueva inquietud surgía en su mente. Esto no era solo un proyecto, era su oportunidad de redimir su pasado. Pero, ¿qué costos tendría realmente esta búsqueda de conexión? La ansiedad se transformó en una pregunta profunda que lo acompañaría en cada paso a partir de entonces. La batalla por su familia no había hecho más que comenzar. Alejandro se sentó en la mesa, sintiendo el peso de las miradas de sus hijos sobre él. Valeria y Santiago intercambiaron un gesto de complicidad que lo inquietó. Había un abismo de desconfianza que él mismo había creado, y ahora debía cruzarlo. Mientras dejaba que el silencio se cerniera sobre la habitación, se preguntó si realmente estaba listo para lo que venía. Santiago por fin rompió el hielo. ¿Qué tipos de talleres tenías en mente? Su voz era cautelosa, como si cada palabra tuviera que ser medida con un calibrador de desconfianza. Era un intento por parte de su hijo de entender los límites de esa nueva faceta de su padre. «Podemos comenzar con algo básico», dijo Alejandro, intentando sonar más confiado de lo que se sentía. «Establecer una clara definición de objetivos, crear un cronograma, buscar patrocinadores. Estoy aquí para guiarles, y aprenderemos juntos». Mientras hablaba, notó que Valeria lo miraba intensamente, como si intentara descifrar alguna verdad oculta tras sus palabras. «¿Y si no funciona?», preguntó ella retadora. «Vas a estar aquí cuando las cosas se pongan difíciles, porque no necesito a alguien que se rinda de nuevo cuando las cosas se complican». Era la confrontación que había anticipado, pero la brutalidad de su acusación lo paralizó. La historia de sus fracasos se proyectó ante él como un filme en blanco y negro, recordándole la frialdad de su ausencia. «No estoy aquí para rendirme», logró contestar, pero su voz sonaba menos convincente de lo que quisiera. «Estoy aquí para probar que puedo ser diferente, que soy capaz de estar presente, de apoyarlos, no solo en este proyecto, sino en cada aspecto de sus vidas». Un ambiente tensional se generó en la sala. Valeria arqueó una ceja, desafiándolo a que actuara de acuerdo a sus palabras. Santiago se mantuvo en silencio, pero su expresión revelaba más dudas que certezas. Alejandro sabía que no era suficiente con una promesa. Debía demostrarlo no solo con su compromiso en el proyecto, sino también con su tiempo y su atención. «Chicos, propongo algo», dijo de repente, intentando cambiar el foco de la conversación. «Dediquemos un día a trabajar en esto, pero también a compartir un poco sobre nosotros. Cada uno de ustedes podría contar qué significa el proyecto para ustedes, y yo haré lo mismo respecto a lo que significarían para mí». El gesto de apertura era vulnerable, pero esencial. Valeria lo miró con escepticismo. «¿Quieres que te contemos lo que significa el proyecto mientras nos muestras que realmente importamos? ¿Con qué cara pides eso, papá?» La dureza de sus palabras le apretó el corazón. Sin embargo, centrarse en la verdad de su relación era un paso necesario. «Solo pido una oportunidad. Estoy dispuesto a aceptar lo que tienen que decir y a entenderles mejor. Mi corazón está en este viaje tanto como el de ustedes», dijo Alejandro, alzando una mano en señal de sinceridad. El diálogo se convirtió en un flujo de emociones encontradas. Comenzaron a hablar sobre el proyecto escolar, pero también sobre lo que significaba ser parte de una familia que se había estado desmoronando. Para su asombro,
Alejandro descubrió que Valeria había desarrollado un talento innato para el diseño, algo que había tomado como un pasatiempo, mientras que Santiago tenía habilidades sobresalientes en la investigación. En medida que la conversación avanzaba, las realidades ocultas de sus vidas se revelaban como fragmentos de un espejo roto. Cada historia aportada por sus hijos desnudaba sus inseguridades y esperanzas. Fue en ese cruce de conexiones donde Alejandro sintió el poder de la vulnerabilidad. Entendió que había un valor inmenso en escuchar, en permitir que su percepción de lo que pensaba que conocía fuera desafiada por las verdades de sus hijos. Sin embargo, la atmósfera de la sala se tornó más pesada cuando Valeria planteó la pregunta que Alejandro había temido más. ¿Por qué cambiaste ahora? ¿Qué te motiva? ¿Por qué deberíamos confiar en alguien que ha fallado tantas veces? Las palabras de su hija eran el eco de su propia autorreflexión. Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de haber hecho un avance, la lucha interna por su aceptación estaba comenzando. La ansiedad llenó el aire entre ellos. Porque cada día que pasa sin ustedes me rompe el corazón. Está en mi esencia querer cambiar, respondió sinceramente. Las miradas que recibió de sus hijos eran caleidoscopios de desconfianza y anhelo, en un proceso que necesitaba más tiempo para sanar. En ese instante, Alejandro supo que había un camino por recorrer, pero el primer paso había sido dado. El compromiso genuino no era suficiente. Debía estar preparado para enfrentar las repercusiones de su transformación. Mientras sus hijos comenzaban a debatir entre ellos, una inquietud lo invadió al considerar la magnitud de aquella jornada de revelaciones. ¿Acaso los abriría a un nuevo camino o solo reforzaría las barreras que había creado durante años? El hondo silencio que se formaba en la habitación era un recordatorio de que el presente es un preludio de todo lo que aún está por venir. Había llegado el momento de enfrentar lo que significaba su voluntad de cambio. Pero, ¿podría realmente superar los fantasmas de su propio pasado sin perderse por el camino? Alejandro sabía que ese era solo el primer capítulo de su renacer personal, pero la inquietud le oprimía el pecho. Al mirar a Santiago y Valeria, entendió que habían levantado muros que probablemente él había dejado crecer, ladrillo tras ladrillo. Durante años había fallado en ser el padre que ambos necesitaban. Cada una de sus palabras reflejaba la desconfianza que había sembrado. A pesar de sus esfuerzos por cambiar, el camino frente a él no sería sencillo. De regreso a su propia reflexión, Alejandro se recordó a sí mismo que la transformación no se daba solamente en un contexto familiar, sino también a nivel personal. Decidió que debía confrontar sus propios fantasmas, no solo para demostrar su propósito ante sus hijos, sino para encontrar una nueva motivación interna que lo impulsara a seguir adelante sin temores. Pasó las siguientes horas reflexionando. El caos de su mente se asemejaba a una tormenta. Cada pensamiento era un rayo de incertidumbre. Se cuestionó constantemente. ¿Qué lo había llevado a perderse a sí mismo? ¿Qué cambios internos eran necesarios para que sus hijos creyeran en él? Al día siguiente, decidió emprender una nueva búsqueda, un camino hacia el autoconocimiento. Se inscribió en un taller de desarrollo personal, convencido de que debía colocarse en la piel del aprendiz. Esa figura, que aunque daba miedo, representaba una oportunidad invaluable. La idea de ser vulnerable ante extraños lo inquietaba. ¿Cómo podría abrirse a otras personas si todavía no había sanado las heridas con su propia familia? Sin embargo, sabía que cada esfuerzo contaría. Los días en el taller fueron intensos, un caudal de emociones flotando entre la autocrítica y la aceptación. Durante una de las dinámicas, supo que todos en la sala llevaban consigo historias tristes, y esto lo tocó profundamente.
En vez de la soledad que había sentido, experimentó el poder embriagador de la conexión humana. Empoderado por sus descubrimientos, comenzó a apreciar la vulnerabilidad como una fortaleza en lugar de una debilidad. Armado con nuevas herramientas emocionales, Alejandro volvió a casa una noche. Tomando aire profundo, se sentó nuevamente con Valeria y Santiago. Decidió ser honesto con ellos, compartir su experiencia y cómo cada paso en el taller lo había acercado un poco más a la persona que aspiraba a ser. Era hora de abrir su corazón, pero de forma calculada, consciente de que no siempre lo que revela se recibe con alegría. «Quiero compartir algo muy importante con ustedes», comenzó, sintiendo que el aire se espesaba en la sala. Sus hijos lo miraron con curiosidad y esa expectación le dio valor. «He decidido trabajar en mí, en lo que hago y en cómo me comunico. He estado en un taller estos días y me he dado cuenta de cuánto necesito aprender de ustedes también». Santiago le lanzó una mirada interrogativa, pero Valeria, como si presintiera la sinceridad en su voz, se inclinó hacia adelante, prestando atención. Él continuó. «Entiendo si no me creen, si sienten que es demasiado tarde. Solo pido una oportunidad para avanzar desde aquí». El silencio pesado era un campo magnético que atraía sus esperanzas y miedos en partes iguales. Sin embargo, una chispa de curiosidad había comenzado a brillar en los ojos de Santiago. Quizás un reconocimiento de que el cambio era posible, quizás no solo para su padre, sino también para él mismo. Pero antes de que alguien hiciera un comentario o una pregunta, Valeria rompió el hechizo. «¿Y si no funciona esta vez? ¿Contarás con nosotros o nos dejarás? ¿Sería la misma historia de siempre?» Alejandro se sintió acorralado. La confrontación era directa y desafiante. Esa era la pregunta que cada día se hacía, un eco constante en su alma. «Si no funciona, estaré aquí de todos modos, porque lo peor que puedo hacer es desaparecer una vez más», se atrevió a responder. Esa confianza, ese deseo de ser un pilar en sus vidas, comenzó a florecer. El tiempo avanzaba, y los tres compartían. Una pregunta constante flotaba en el aire. Alejandro comprendió que había comenzado a salir de su zona de confort, pero aún no sabe si ese compromiso sería suficiente para derribar las murallas de desconfianza en sus hijos. Mientras intentaba encontrar sus palabras, una sensación de desesperación y determinación se apoderó de él. ¿Acaso su deseo de redención sería suficiente? Este era solo el principio de un viaje lleno de altibajos, mientras sus hijos lo observaban con miradas atentas. Alejandro entendió que el camino hacia la reconciliación era incierto, pero inevitable. ¿Cuál sería el próximo paso que deberían dar como familia? La intriga lo consumía, mientras una nueva pregunta ardía en su mente. ¿Podrían ellos permitirse la esperanza de un futuro mejor? La mañana siguiente trajo consigo una mezcla de ansiedad y propósito. Alejandro, en su búsqueda incesante por la inclusión y la cercanía, sentía que el tiempo corría en su contra. Hablar con Valeria y Santiago había sido solo el primer paso. Ahora debía encontrar formas tangibles de demostrarles que su compromiso no era una simple declaración, sino un cambio de vida. Alejandro decidió que la mejor manera de conectar era a través de acciones. Esa misma mañana se acercó a ellos con una propuesta. «Quiero que pasemos más tiempo juntos. Propongo una actividad semanal, algo que cada uno disfrute y a lo que le apasione». Los ojos de Santiago se iluminaban mientras su hermana arqueaba una ceja, evidenciando la duda en su expresión. La simplicidad de la idea contrastaba con la complejidad de la situación. Llevaba consigo el peso de la esperanza y el miedo al rechazo. Mientras cada uno de ellos comenzaba a compartir sus intereses, Santiago quería ir al cine, Valeria soñaba con clases de pintura. Alejandro sintió el pulso de la conversación girar.
La conexión que había buscado durante años ahora parecía estar al alcance de la mano, aunque siempre en un delicado equilibrio. Dedicaron el fin de semana a escuchar sus deseos. Se organizó un cronograma que tomaba en cuenta las elecciones de cada uno. Era como si esos pequeños compromisos se convirtieran en escalones dentro de una estructura mayor que comenzaba a formar un puente entre él y sus hijos. Sin embargo, el miedo de que todo pudiera desmoronarse era constante. En esas noches de reflexión, las sombras de su pasado volvían a atormentarlo. La duda se colaba en cada recoveco de su mente. ¿Malinterpretaba la optimista reacción de sus hijos? ¿Estaban ellos dispuestos a abrirse o solo estaban tolerando el momento? Poco a poco, cada encuentro trajo consigo nuevas dinámicas. Durante una tarde en el cine, las risas de Santiago resonaban fuertemente en sus oídos, y por un breve instante, Alejandro pudo ver el destello de la unión familiar en una pantalla que proyectaba más que una simple película. En esos momentos, la felicidad se sentía como algo tangible, como un eco que resonaba de vuelta, obligándolo a concentrarse en el presente. Sin embargo, todavía había sombras que enfrentarse. En la siguiente clase de pintura, Valeria parecía distanciarse. Sus trazos reflejaban una batalla interna entre la desconfianza y el deseo de conectarse. Cuando Alejandro se atrevió a preguntar qué le preocupaba, su respuesta fue evasiva. No quería hablar de eso, pero su mirada decía lo contrario. En su corazón, Alejandro comprendía que aún tenía que desenmarañar las capas de dudas que existían bajo la superficie. A medida que continuaba su viaje, comenzó a asistir a sesiones de terapia personal. Allí enfrentaba no solo sus miedos, sino también la carga emocional que arrastraba desde hacía años. Cada sesión era una revelación, un paso hacia adelante que le permitía vislumbrar un sentido más profundo de quién era y quién quería llegar a ser. Aprendió que la autoaceptación exigía no solo reconocer sus errores pasados, sino también estar dispuesto a perdonarse a sí mismo. Él debía ser el primero en demostrarse que valía la pena. En una de esas sesiones, el terapeuta le hizo una pregunta desafiante. ¿Cuál es tu mayor miedo al enfrentarte a tus hijos? Alejandro titubeó. Que nunca puedan confiar en mí de nuevo, confesó, sintiendo el peso de sus palabras. Esa revelación marcó un punto de inflexión para él. Decidido a enfrentar esa verdad y tomar medidas, sabía que el siguiente paso no solo era cambiar delante de ellos, sino hacer el esfuerzo por ser auténtico en un entorno emocionalmente seguro donde ellos también pudieran serlo. Sin embargo, cuando regresó a casa, su corazón se llenó de ansiedad al recordar la última conversación con Valeria. Su expresión el día de la clase pesaba en su mente. ¿Cómo podría meter las manos en este nudo de emociones y conseguir que ellas se sintieran seguras de compartir lo que realmente pensaban? Mientras Santiago se sumergía en una nueva trama cinematográfica, Alejandro sabía que debía hablar con Valeria. Era el momento de deshacer las dudas y abrir un verdadero diálogo. Pero la intriga se apoderaba de él, y la incertidumbre de las palabras que diría seguía merodeando. ¿Qué secretos y resentimientos saldrían a la luz? Así, con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se acercó a su hija y la invitaría a dar el siguiente paso hacia un futuro que brillaba con promesas, pero también con riesgos. ¿Se atrevería a descubrir lo que realmente pensaba Valeria de él? La tensión y la ansiedad se apoderaron de la escena mientras Alejandro tomaba aire profundamente para iniciar esa conversación que podría definir su camino. Alejandro respiró hondo, sintiendo que la brisa fresca de la tarde lo llenaba de una energía renovada. Quería que ese encuentro no fuese solo una conversación, sino un propósito compartido que pudiera transformarlos.
Sabía que cualquier acto que pareciera forzado podía arruinar todo el progreso que había hecho. No había un mapa para navegar ese terreno, y la vulnerabilidad que sentía lo obligaba a confrontar su propio miedo a fracasar. Con un tono deliberado se dirigió a Valeria. «Quiero que hablemos. Sé que hay cosas que no hemos compartido, y creo que es importante que podamos hacerlo», dijo, intentando que su voz sonara serena, aunque su interior temblaba. Valeria lo miró, sorprendida, pero expectante. Se le notaba la tensión en el rostro, como si las palabras estuvieran al borde de la superficie, pero ella luchaba con cada una de ellas. Alejandro comprendió que no solo necesitaba abrirse, sino también ser paciente y permitir que su hija decidiera hasta dónde llegar. «Es difícil para mí, papá», respondió Valeria finalmente con un hilo de voz. «A veces siento que no hay un camino para volver a tener la relación que teníamos antes». La honestidad de su declaración hizo que Alejandro sintiera un golpe en su pecho. Era un reconocimiento colectivo de una herida no cicatrizada. «Sé que he fallado y que no me has tenido en cuenta como debí haberlo hecho», contestó él, su corazón resonando con cada palabra. «Pero estoy aquí porque quiero cambiar eso, estar presente de verdad». Esperaba que en su entrega Valeria pudiera ver su disposición a hacer lo que fuera necesario para reconstruir ese vínculo. Valeria bajó la mirada, jugando con los pinceles que aún tenía en la mano, y en el silencio que siguió, Alejandro vio la línea entre el pasado y el presente convertirse en una reflexión sobre las posibilidades futuras. Quizá, solo quizá, había una grieta por la que la luz podría entrar. Aprovechando el respiro de la conversación, Alejandro se atrevió a preguntar: «¿Cuál es tu mayor miedo?». La pregunta colgó en el aire, como un hilo muy delgado que conectaba sus mundos. «Que no puedas volverme a confiar», dijo Valeria, finalmente. «Siempre creí que te ibas, aunque no físicamente, sino emocionalmente». La revelación golpeó a Alejandro. La pérdida había sido compartida, pero de maneras que nunca antes había imaginado. Se dio cuenta de que su propio deseo de salir adelante estaba filtrándose en las percepciones de sus hijos, aunque él nunca lo hubiera querido. Fue un momento de autoconocimiento, una clarificación del impacto que sus propias decisiones habían tenido en la vida de ellos. «Yo quiero trabajar en eso, Valeria», respondió él con firmeza. «No te pido que me perdones de inmediato, pero sí quiero que me des la oportunidad de mostrarte que puedo hacerlo mejor». Los ojos de Valeria brillaron, y aunque quedaba mucho camino por recorrer, Alejandro sintió que había dado un paso verdadero hacia la transformación. Estaba comenzando a entender que este proceso no era solo acerca de él, sino sobre el compromiso de cada uno. Mientras la tarde se desvanecía, decidió que sería el momento ideal para finalizar con una salida que consolidara su conexión. «¿Qué te parece si elegimos un tema para trabajar en nuestra próxima actividad juntas?», sugirió con gentileza. El destello de una sonrisa empezó a aparecer en el rostro de su hija, como si la posibilidad empezara a abrirse. Sin embargo, la incertidumbre aún asomaba en su mente. ¿Estaba él listo para escuchar lo que Valeria realmente sentía, o su propia ansiedad lo cegaría ante sus necesidades? En ese momento, un nuevo dilema apareció. Su propio diálogo interno, cuestionándose no solo si era capaz de reconstruir la relación, sino también si podría permitir que la vulnerabilidad se convirtiera en una fortaleza y no en una debilidad. La limpieza emocional que había comenzado con la conversación significaba que las puertas estaban abiertas, pero el verdadero desafío quedaba por delante. Alejandro sabía que lo que estaba construido hasta ese momento podría tambalearse si no abordaba los miedos que aún tenía. A medida que formaban los planes de ocio, la pregunta que quedó flotando en su mente fue desgarradora.
Sería capaz de enfrentar también los territorios dolorosos de su propia historia para así darles a sus hijos la confianza que necesitaban. La noche se cerraba sobre ellos, y mientras se terminó el día, Alejandro se dio cuenta de que no había vuelta atrás. El siguiente paso era redescubrir no solo a Valeria y Santiago, sino a sí mismo en el proceso. Y en esa búsqueda, ¿qué verdades olvidadas sobre su pasado resurgirían para confrontarlo aún más intensamente? Alejandro se sentó en la penumbra de su estudio, el calor de la tarde embriagando el ambiente con una mezcla de nostalgia y esperanza. Con la conversación sobre su relación con Valeria aún frescas en su mente, comenzó a reflexionar sobre su propio papel como padre y las decisiones que lo habían llevado a este punto. Comprender su historia personal era fundamental, no solo para reconstruir el vínculo con su hija, sino también para deshacer los nudos emocionales que había dejado atrás. Cada detalle que repasaba lo confrontaba con fallas en su pasado. La ambición desmedida que lo había llevado a priorizar el trabajo sobre la familia, las promesas incumplidas a sí mismo y a sus hijos, y la miedo a la vulnerabilidad que había creído una fortaleza durante tanto tiempo. A medida que el silencio se adueñaba del cuarto, la realidad se volvía cada vez más palpable. Necesitaba sanar, y esa sanación comenzaba con la honestidad. Fue entonces cuando se propuso una tarea que lo haría enfrentarse a sus fantasmas, escribir una carta a cada uno de sus hijos. En ella se comprometería a ser transparente sobre sus errores y sus miedos, algo que había evitado durante años por temor a mostrar debilidad. La idea de escribirlo lo intimidaba, pero también lo llenaba de una extraña determinación. Quería que supieran cuánto los amaba, que su ausencia había sido un castigo tanto para ellos como para él. Se notó que el bolígrafo temblaba entre sus dedos al iniciar la carta para Valeria. A medida que sus pensamientos fluían, descubría no solo palabras, sino también recuerdos que alimentaban su melancolía y ansias de cambiar. Querida Valeria, lamento no haber estado presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Te he fallado y lamento haberte hecho sentir sola, comenzó a escribir. Cada línea representaba un pequeño acto de redención, una oportunidad que nunca imaginó que tendría. La siguiente carta fue para Santiago, un desafío diferente. Alejandro siempre había visto a su hijo como el fuerte de la familia, quien necesitaba menos apoyo. Sin embargo, comprendió que tal vez esa percepción había dejado a Santiago igualmente afectado. Querido Santiago, pienso mucho en ti. A veces, el peso que cargas es más pesado de lo que imaginas. Estoy aquí, dispuesto a apoyarte de la manera que necesites. El ejercicio le reveló que sus hijos no eran las únicas víctimas de sus decisiones. Alejandro también tuvo que enfrentarse a su propia fragilidad, a las inseguridades que nunca había querido reconocer. A medida que los días avanzaban y sus cartas tomaban forma, empezó a practicar una nueva apertura, no solo hacia sus hijos, sino también en su vida cotidiana. Cada interacción con un amigo o un conocido se volvía una oportunidad para ser más genuino, menos temeroso de ser quien realmente era. La vulnerabilidad, en lugar de ser un miedo, se convirtió en un camino hacia la conexión sincera. Con el tiempo, descubrió que, aunque el miedo nunca desaparece del todo, la verdad lo hacía más liviano. Cuando llegó el día de compartir las cartas con Valeria y Santiago, la carga de incertidumbre se asentó sobre sus hombros. Estaba preparado para cualquier reacción, desde el enfado y el rechazo hasta la aceptación. La pregunta que le rondaba la mente era clara. ¿Podría sus hijos abrir su corazón tanto como él lo había hecho, o estaría enfrentando un nuevo tipo de fracaso?
Con un poco de valor acumulado, se sentó en la sala, las cartas en su regazo, y convencido de que era el momento de dar un paso hacia la verdadera redención. Pero antes de que pudiera hablar, un mensaje de texto interrumpió su reflexión, informándole de una reunión inesperada. La vida se había vuelto caótica de nuevo, y Alejandro se encontró preguntándose si tendría que elegir entre este nuevo camino de sinceridad y la continua lucha por su carrera. La tensión se acumulaba, la elección no sería sencilla. ¿Podría adherirse a sus nuevas convicciones o se dejaría llevar por la urgencia del trabajo? Las cartas, que ofrecían una mirada profunda a su vulnerabilidad, quedaban de lado mientras él sopesaba si su verdadero desafío estaba comenzando, o si él realmente había dado el primer paso hacia una vida transformada. El sonido del celular resonó en la sala, sacándolo bruscamente de su introspección. Alejandro se quedó mirando la pantalla por un instante, indeciso. La reunión era con un importante cliente, uno que prometía un contrato que podría cambiar el rumbo de su empresa. Pero, a pesar de los beneficios innegables, el peso de la decisión parecía aplastarlo. En su mente, las cartas que había escrito parecían cobrar vida, reclamando su atención de una manera que nunca antes había imaginado. Era obvio que necesitaba tiempo para hablar con Valeria y Santiago, pero el mundo profesional no esperaba, y esa era una verdad que lo había perseguido en sus noches de insomnio. Ante la tentación de responder al mensaje y dejar que el ciclo de trabajo lo absorbiera nuevamente, sintió el pulso en su pecho acelerarse. Tomó una respiración profunda. Era el momento de practicar la autenticidad que tanto había anhelado. Aún así, la presión de demostrar su valía en el trabajo lo asediaba. En lo más profundo, una voz crítica le susurraba que no era lo suficientemente fuerte, que si no estaba presente en los negocios, no podría garantizar un futuro para su familia. Pero, ¿qué futuro podría ofrecer si estaba ausente como padre? Esa guerra interna lo tenía desgastado. Con un movimiento decidido, apagó el teléfono. Necesitaba priorizar este instante. Las palabras que había escrito significaban más que cualquier contrato. Se dirigió a la sala de estar y tomó asiento frente a Valeria, quien miraba su teléfono, distraída. «Valeria», comenzó, su voz temblando un poco, «necesito hablar contigo». Ella levantó la vista notando la seriedad en el rostro de su padre. Había en sus ojos un destello de curiosidad, tal vez incluso un atisbo de temor. Se permitió un momento para reflexionar sobre su estrategia. Quería asegurar que este fuese un intercambio abierto y sincero. «He escrito algo para ti», dijo, sacando la carta de su interior. Valeria dio un rápido vistazo, luego de nuevo a su padre, esperando que continuara. «Siempre he estado ocupado, Valeria. He dejado que el miedo y la ambición me controlen, y no he estado presente como debía. Mis decisiones te han afectado, te he hecho sentir sola. Por favor, lee esto. Es lo que no te he podido decir». Su voz se volvió un hilo entrecortado, ya no ocultaba su vulnerabilidad. Ella tomó la carta con suavidad, y mientras comenzaba a leer, Alejandro sintió que la verdad era un arma de dos filos. Sabía que la honestidad podría abrir heridas, pero también crear caminos hacia la sanación. El silencio se estableció entre ellos y cada segundo parecía una eternidad. Valeria se sumió en lo que parecía ser una evaluación interna, una búsqueda de respuestas en medio del torrente de emociones que su padre había desatado. Cuando finalmente terminó de leer, Alejandro pudo ver un destello de diferentes emociones en su rostro: tristeza, ira y, sobre todo, confusión. «Esas son palabras muy fuertes, papá», dijo Valeria, la voz quebrada, «pero necesito tiempo. No sé si estoy lista para eso». El rechazo dolió, pero también fue un despertar.
Alejandro entendió que su camino hacia la transformación personal sería largo y complicado, y que cada paso que tomara requeriría mantenerse firme ante la posibilidad de perder a sus hijos de nuevo. Sin embargo, eso no significaba que se daría por vencido. Se levantó y fue hacia donde estaba Santiago, quien había estado escuchando desde la distancia. La mirada de su hijo reveló tanto temor como curiosidad. Alejandro se sintió delgado, casi frágil frente a ambos. «Santiago, hay algo que quiero compartir contigo también». Así, se encontraba en un cruce de caminos donde cada elección podría repercutir en la vida de su familia. Las cartas eran solo el principio y la urgencia del mundo exterior amenazaba con sepultarlo nuevamente en su antiguo yo. Alejandro no lo sabía aún, pero su desafío solo comenzaba. Desde el fracaso inicial frente a Valeria hasta el diálogo que estaba a punto de tener con Santiago, el hecho de que sus palabras pudieran no ser suficientes lo afligía. Pero, en el fondo, había una chispa de esperanza. Esta era su oportunidad de romper patrones, de mostrar a sus hijos que, aunque el proceso sería arduo, el cambio era posible. Mientras comenzaba a hablar con Santiago, una nueva notificación emergió de su teléfono. Sin querer, su mirada se desvió hacia la pantalla, y un nombre conocido brillaba en el fondo: Carlos Martínez. La llamada a la que había esperado durante meses, pero que ahora se sentía insignificante en comparación con lo que tenía en ese momento. La verdad era que podría realmente hacer ambos. La batalla entre el hijo que quería ser y el empresario que había sido se intensificaba. ¿Y si ese mensaje lo obligaba a tomar decisiones que sacrificarían su recién descubierto compromiso? Alejandro sintió que estaba a punto de desvelar algo tan profundo como liberador. Estaba listo para aceptar que el cambio, aunque aterrador, era su única ruta hacia la redención. Santiago lo miraba con una mezcla de expectación y ansiedad. Las palabras que Alejandro había practicado en su mente parecían huir de él, como si temieran salir a la luz. La sala estaba impregnada de una tensión palpable, y cada respiración se sentía como un acto de cautela. «Papá, ¿qué quieres decirme?», preguntó Santiago, fijando su mirada en su padre. Alejandro sintió cómo el tiempo se detuvo por un momento, y en medio de esa quietud se dio cuenta. Su hijo no era el único que necesitaba claridad, él también. La vida había estado entregándole lecciones a través de su familia. Aquel instante era la oportunidad de aprender a recordar sus verdaderos valores. «Santiago, desde que tomé decisiones en el negocio, he descuidado lo que realmente importa, y eso incluye a tu madre y a ti». La sinceridad se afianzó en su voz. Había un eco del gran miedo que había sentido en el pasado, pero esta vez eligió transformarlo en fuerza. «Me he obsesionado tanto con tener éxito que he olvidado que ser padre es una parte fundamental de mi vida». Los ojos de Santiago se agrandaron. Había captado la seriedad de la confesión, pero la confusión aún anidaba en su expresión. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Su voz era un susurro, incapaz de articular la carga emocional que llevaba. Fue entonces cuando Alejandro sintió que debía abrirse aún más, mostrar la vulnerabilidad que había mantenido bajo llave durante tanto tiempo. «Porque no solo te he fallado como padre, Santiago. He dejado que el miedo a perder mi empresa nuble mi juicio. Pero hoy estoy aquí, hablando contigo, porque creo que aún es posible reparar lo que hemos perdido». Santiago frunció el ceño, y por un instante Alejandro sintió que su hijo se encerraba en sí mismo. La angustia del rechazo tibio volvió a recorrerle el pecho. «Papá, ¿en serio crees que eso puede cambiar?», cuestionó Santiago, casi con incredulidad. «Las cosas no son tan fáciles como decirlo». «Lo sé. No espero que todo se solucione de inmediato, pero estoy dispuesto a hacer lo necesario».
Santiago lo miró a los ojos, y sus pensamientos comenzaron a declinar hacia la esperanza. Estoy listo para escuchar lo que tengas que decir. Lo que Alejandro no sabía era que el diálogo era solo la punta del iceberg. En esa búsqueda de redención personal que había comenzado, había un descubrimiento oculto, la capacidad de su hijo para abrirse también, un potencial que estaba por desatarse. Sin embargo, el teléfono vibró de nuevo, sacando a Alejandro de su introspección. Esta vez, al mirar la pantalla, vio que la notificación era un mensaje de Carlos, su socio de negocio. La citación que había estado postergando parecía una sombra que se cernía sobre él, lista para arrastrarlo de nuevo hacia las ambiciones que antes lo consumían. Alejandro batalló con la idea de responder. Se dio cuenta de que cada mensaje que ignoraba era un acto de resistencia, pero también de ignorancia hacia lo que realmente estaba tratando de construir. Una relación sincera con sus hijos. Podría soltar el ego y aferrarse a lo que realmente importaba. El corazón le latía con fuerza y una vez más enfrentó el abismo del miedo. Santiago, necesito que entiendas que estoy en una encrucijada. Cada palabra le costaba, pero se sentía más ligero al pronunciarlas. ¿Sería suficiente para su hijo o solo desataría más dudas? Mientras comenzaba a hablar de sus luchas, comprendió que este momento no solo se trataba de él, era un nuevo amanecer para su familia. Así, la posibilidad de entenderse mutuamente se entrelazaba con la consternación que lo mantenía en una constante batalla interna. Pero, ¿cómo enfrentaría a Carlos? Las palabras de su hijo resonaban en su mente. Las cosas no son tan fáciles. Alejandro se sintió en una doble trampa, atrapado entre el mundo laboral que lo reclamaba y la familia que necesitaba su atención. ¿Se atrevería a decepcionar a uno de los lados una vez más? Mientras la conversación con Santiago se desarrollaba, Alejandro sabía que el cómo manejar ese mensaje podría decidir el destino de su vida personal y profesional. Lograría equilibrar ambas realidades, o una tendría que ceder. Ya no solamente buscaba respuestas, sino también la valentía necesaria para tomar decisiones que cambiarían su futuro y el de su familia. La inquietud se adueñaba de su mente. La historia apenas comenzaba a desvelar los dilemas que lo llevarían a la verdadera redención, y el camino prometía ser mucho más complicado de lo que había imaginado. Alejandro se sentó en la mesa, sintiendo un peso abrumador en el pecho. Había llegado el momento decisivo, la oportunidad que había esperado con ansiedad durante semanas. La atmósfera se sentía tensa y cargada, como si cada rincón de la sala contuviera la energía latente de sus deseos y miedos. Frente a él, Valeria y Santiago lo miraban. Sus expresiones eran una mezcla de expectativa y recelo. «Quiero ser honesto con ustedes», comenzó Alejandro, dejando que las palabras fluyeran desde lo más profundo de su ser. «No solo he vuelto a este hogar buscando reparar nuestro vínculo, sino también para encontrarme a mí mismo y aprender a ser el padre que merecen». Las miradas de sus hijos se intensificaron. Valeria arqueó una ceja y Santiago mantuvo una expresión neutral, aunque sus ojos revelaban curiosidad. Alejandro sintió que cada palabra que pronunciaba era un paso en un terreno inexplorado, lleno de riesgos, pero también de oportunidades. Estos últimos meses, mientras trataba de involucrarme más en sus vidas, he estado reflexionando sobre mis errores. He escrito cartas para ustedes, cartas en las que expreso no solo mi amor y arrepentimiento, sino también mis intentos de cambiar. Quiero trabajar juntos, no solo en el proyecto escolar, sino en nuestras vidas, en cómo podemos acercarnos de nuevo. Valeria tomó una respiración honda. ¿Por qué ahora, papá? ¿Acaso no fue suficiente todo lo que dejaste atrás? Su voz era fuerte, reflejando tanto la frustración como un atisbo de esperanza. Alejandro se sintió vulnerable, pero en su interior sabía que debía afrontar ese desafío.
porque cada día que no estaba con ustedes me hacía sentir más vacío. La ambición me apartó de lo que realmente importa, respondió sinceramente. He estado en un proceso de autoconocimiento. He asistido a talleres donde he aprendido sobre mí mismo, sobre mis debilidades, y entiendo que el verdadero éxito no es el dinero, sino las relaciones sólidas y significativas. Mientras hablaba, la tensión en el aire comenzó a disiparse ligeramente, como el humo que se disipa tras un fuego. Alejandro extendió sus manos, mostrando una foto de él con sus hijos en un antiguo parque donde solían jugar. Esta imagen y muchas más son un recordatorio de lo que somos. Siempre querré regresar a esos momentos, pero también necesito construir nuevos recuerdos. Estoy aquí para mostrarles que puedo ser diferente. Santiago fue el primero en responder con una voz más suave. ¿Realmente estás listo para estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente? Alejandro sintió que cada palabra de su hijo era una balanza que pesaba su determinación. Sí, he decidido que no puedo dejar que el miedo gobierne mis decisiones. Estoy comprometido a cambiar y hoy es el primer paso, dijo Alejandro, sintiendo cómo el anhelo de conexión florecía entre ellos. La conversación fluyó con más facilidad, llena de retos, en la que Alejandro y sus hijos comenzaron a compartir recuerdos, miedos y anhelos por un futuro mejor. Valeria empezó a hablar sobre su deseo de explorar el diseño gráfico y cómo quería que eso se convirtiera en un negocio que pudiera beneficiar a su comunidad. Santiago compartió su pasión por la investigación y su deseo de crear conciencia sobre temáticas sociales. Podemos encontrar una manera de desarrollar nuestras habilidades y hacer crecer algo hermoso juntos, propuso Alejandro. Imaginen lo que podría resultar de la combinación de nuestros sueños. Mientras continuaban hablando, una chispa de entusiasmo comenzó a encenderse. Alejandro sintió que esa llama representaba el potencial de reconstruir no solo una relación, sino una familia unida en propósito y amor. Era una oportunidad de demostrar que la transformación es posible, de que el deseo de un vínculo significativo puede superar las barreras de la desconfianza e inseguridad. El tiempo avanzaba, y la conversación naturalmente se hizo más profunda. Alejandro propuso que cada semana se reunieran para trabajar en sus proyectos personales, creando un espacio donde cada uno pudiera compartir sus ideas, sus fracasos y celebraciones. Quiero escuchar cómo les va. Realmente quiero ser parte de sus vidas, dijo con una convicción renovada. Quizás deberíamos ofrecernos mutuamente apoyo, sugirió Valeria, su voz más suave y aterrizada. Podríamos hacer un plan mensual con metas. Eso ayudaría a que estemos en la misma página. Santiago asintió y los ojos de Alejandro se llenaron de un nuevo brillo. El camino no sería sencillo. Las heridas no sanarían de la noche a la mañana. Pero ese fue un inicio. Comprendió que estaba haciendo lo correcto. La valentía de compartir su vulnerabilidad había mostrado un camino de redención que necesitaban los tres. A medida que se despidieron por la noche, Alejandro se sintió como si hubiera conquistado un hito significativo. El amor y el compromiso que estaba estableciendo con sus hijos comenzaron a solidificarse. Era, por primera vez en mucho tiempo, un hombre en paz con su propósito. Una semana más tarde, Alejandro se sentó frente a su computadora. Volvió a abrir el mensaje de Carlos, el socio de negocio que había ignorado. Se dio cuenta de que había algo más importante que una reunión de negocio. Había una familia que necesitaba su amor y atención. Con determinación, envió un mensaje y canceló la reunión, decidiendo que ese tiempo sería dedicado a sus hijos. Era un signo de que estaba listo para dejar ir viejas ambiciones y abrazar la vida que en realidad deseaba.
Alejandro comprendió que al final de este viaje no solo había logrado restablecer una conexión con Valeria y Santiago, sino que también había encontrado la oportunidad de ser parte activa de sus vidas, un verdadero padre presente. El verdadero éxito no era un estado económico, sino el amor y la confianza que había empezado a reconstruir. Con una sonrisa en el rostro, miró hacia el futuro con un nuevo sentido de propósito, listo para todo lo que estaba por venir. Y así, Alejandro comenzó a vivir no solo por sus sueños, sino para los sueños compartidos con sus hijos. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre el poder de la redención. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y no olviden dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se motiven a cambiar. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. La superación personal está al alcance de todos, y ustedes son parte de este viaje.